Diga, qué bueno en esta mañana poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Bienvenidos a todos en esta mañana, bienvenidos. Quiero que busque un texto que está en un precioso contexto. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Filipenses, una iglesia que de las de Macedonia era la más pequeña y tenía como particularidad, bueno, muchas cosas, pero entre ellas que era una iglesia muy generosa. Y no solamente estoy acá compartiendo el hecho de el sostén que tenía hacia los misioneros, sino la actitud de generosidad que había en el corazón para con todas las cosas de la vida. Pablo habla allí diciendo, ustedes la verdad que siempre han estado dispuestos, pero si no lo habían hecho antes porque no habían tenido la ocasión para hacerlo, bueno, enviando ofrendas que eran de olor grato, agradable. Dice Pablo que al sentir el aroma, ¿no?, espiritual de esa ofrenda, lo que podía sentir justamente era eso, olor agradable. Y pensaba en esta palabra porque pensaba en qué es lo que Dios puede sentir de nosotros cuando le damos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro servicio y de lo que es de Él. En realidad todo es de Él, pero ¿en qué actitud y de qué manera se lo damos? Filipenses 4 del 19 al 20 es el texto para comenzar hoy en un título, El Dios que suple. El Dios que suple. Dice la palabra del Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este texto está dentro de un contexto que habla de las dádivas de los filipenses. Pero habla diciendo, bueno, entonces, viendo la actitud que hay en el corazón de ustedes y viendo la disposición que tienen, verso 19, mi Dios les suplirá. ¿Está bien? Nosotros esperamos siempre que Dios pueda suplir y en realidad Dios por naturaleza es un Dios que suple, un Dios que prospera, es un Dios que da. Pero ¿qué pasa cuando esperamos nosotros una gran cosecha sin haber hecho una siembra? Y no quiero hoy dirigirme en el sentido del dinero, sino cuando hablamos de la vida. Aunque acá Filipenses habla muy fuertemente respecto al estar atento a la obra misionera a nivel mundial, ¿no? Y estar atento desde nuestros recursos de cómo poder ayudar. Lo que quiero hacer en esta mañana es el enfoque de cómo está nuestra actitud, nuestro corazón, y en qué disposición está, de qué manera hacemos lo que hacemos para el Señor. Y esperamos muchas cosas de parte de Dios. Esperamos que Él supla y oramos, Señor, suple. Señor, ayúdanos en esta situación. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud frente a lo que Dios nos ha pedido que nosotros podamos hacer? Y me encuentro con que realmente Dios quiere suplir. Él es el dueño del oro y de la plata. Le pedí a los otros días a las nenas que oráramos juntos y una de ellas dijo, orando, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el Dios que das a lo que tus hijos necesitan. Me bendijo tanto, aunque son textos que conocemos, pero cuando los recibimos en un momento que a lo mejor estamos atravesando un momento difícil, como esto realmente pega. Entonces quiero hablar hoy de 4 verdades muy sintetizadas, pero fuertes. Y la primera es que Dios suple desde la generosidad. Es verdad, mi Dios pues os suplirá. Mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta. ¿Y conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ustedes, si realmente dimensionan esto, es muy, pero muy grande. Es conforme a sus riquezas, ¿no? Y no habla acá de dinero, sino que habla de amor.
habla de la disposición, habla de generosidad hacia mi prójimo, de la atención de lo que mi hermano necesita. De esto está hablando, de la necesidad que también podemos tener dentro de la congregación. En Isaías capítulo 32, quiero que lo busques por favor, hay un texto que siempre lo tuve en mente, Isaías 32, capítulo 32, verso 8, también está hablando acá de un contexto de gente que realmente no es generosa, sino que lleva una vida aislada del Señor. En eso está este texto en el medio metido, y está aquel que realmente está dispuesto a servir al Señor. Y en el verso 8 de Isaías 32 dice lo siguiente: pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. En medio de gente que no piensa en ser generosa, pensar en el estar, en el compartir y en el dar, hay gente que sí piensa en esto. Y entonces el generoso pensará generosidades. Está pensando cómo puede siempre estar presente, de alguna manera, con lo que sé, con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado, cómo puedo aportar, cómo puedo ayudar. Quizás hay un niño que está necesitando ayuda en la escuela y no puede su papá pagarle a una maestra que le ayude, pero hay alguien dentro de la congregación que sí puede ayudar y que puede decir: mira, yo puedo ocuparme de tu hijo y ayudarte, ir a tu casa y ocuparme de esto. Estoy hablando del estar presente, pensar en cómo puedo ser una persona generosa, ¿no? Y en esto pensaba en la segunda milla, porque en la primera milla la caminan todos y por obligación, pero en la segunda milla la caminaba aquel que realmente tenía un corazón generoso, que no estaba contando los pasos, sino que realmente estaba pensando en mucho más. Y el Señor dice que seremos bendecidos cuando corremos la segunda milla. Cuando estaba pensando en esto de la generosidad, se me vino uno de los textos. Tengo muchos textos preferidos, pero uno de ellos es el de la Tsunamita, que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del 8 al 10. Y esta señora, una señora de bien, junto con su esposo, no tenían hijos, pero eran personas que estaban, según el contexto bíblico, muy bien económicamente, con un buen trabajo, muy reconocidos en la ciudad, una familia reconocida dentro de la ciudad de Samaria. Eliseo era el profeta que Dios estaba usando en ese tiempo para llevar la palabra. Y llegó un momento donde la persona, esta mujer, viendo que este hombre cada vez que iba a la ciudad no tenía dónde quedarse, le dijo a su esposo, le preguntó a su esposo, lo puede encontrar en Segunda de Reyes capítulo 4, 8 al 10, le dice si le parecía bien. Es interesante, ¿no? Cómo esta mujer estuvo atento, pensando la necesidad del profeta, que en realidad es la palabra de Dios dada a través de este hombre. Entonces le dice a su esposo en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 10. Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Importante no quiere decir que se hagan diferencia entre unos y otros, sino en el sentido de una persona reconocida dentro de esa ciudad, que le invitaba insistentemente a Eliseo que comiera, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de esta familia y se quedaba a comer. Pensaba siempre en ser generosa, ¿no? Una persona atenta a este hombre de Dios, cómo poder bendecirlo. Y entonces ella dijo a su esposo: he aquí, ahora yo entiendo que este hombre siempre pasa por nuestra casa y es un varón santo de Dios. Miren qué lindo cómo se lo pide al esposo. ¿Lo puede leer conmigo? Esa palabra es muy fuerte en la Reina Valera. Yo te ruego. ¿No? El compartir con el esposo, hablar con él. Quizás el esposo no se había dado cuenta de esto, pero ella sí. Y acá veo un matrimonio muy unido,
pensando fuertemente, y el apoyo de él hacia ella era algo recíproco, pensando en cómo bendecir la obra de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando Eliseo venga a nosotros, él tenga donde quedarse, se quede allí en él. Y aunque parece un texto perdido en la Biblia, y aunque parece algo quizás insignificante para muchos, no tienen idea del poder que tiene este texto dentro de la Biblia, de lo que se desata después de este pedido, de lo que acontece en ese lugar después que fue construido, de lo que vino después cuando una ciudad o este reino, este lugar, entra en una crisis donde esta mujer ya viuda porque no se nombra a su esposo, se tiene que ir con su esposo, perdón, con su hijo a otro lugar porque ya no tenía nada para comer, porque no tenía cómo sostener su empresa, porque cayó en quiebra, porque perdió absolutamente todo lo económico que tenía. Y hasta, según el contexto bíblico, ya su esposo, que mirándolo en todo, evidentemente era aún mayor que ella, ya no estaba y queda sola junto con su hijo. Pero ella pensaba en ser generosa constantemente. Y dice allí en el libro, no lo voy a leer, sino que lo voy a compartir. Ustedes ya lo conocen, pero quiero compartirlo porque es muy importante. Muy importante por lo que estás viviendo y muy importante por lo que viene. Por lo que viene. Y no por lo que viene a esta ciudad o a este país, sino por lo que viene a nivel mundial. Por la situación que se va a venir, por las cosas que van a ocurrir. Por eso el Señor viene diciendo que pongamos la mira en las cosas que no se ven, porque lo que se ve es temporal, es efímero, pero lo que no se ve es eterno. Y es verdad que tenemos que trabajar, y es verdad que es bueno que pensemos en crecer, y es verdad que pensemos, como dice la palabra, que son los padres los que ahorran y juntan para sus hijos y no los hijos para los padres. Pero estamos hablando acá de que se vienen tiempos que ya están escritos en la palabra del Señor que no serán fáciles y solamente se podrán sostener y podrán levantarse y podrán permanecer aquellos que levantaron un aposento, que llevan vidas de aposento. Yo lo he hablado mucho y hoy el Señor me decía compartirlo nuevamente con la congregación. Vendrán tiempos donde aquellos que no pensaron en esta generosidad, en el aposento para Dios, no tendrán dónde refugiarse, no tendrán dónde pasar la prueba, no tendrán cómo levantarse, porque nunca construyeron un compromiso serio, generoso, en santidad delante del Señor. Esta mujer, en un momento de su vida, cuando su hijo estaba con el padre, vaya a saber qué ocurrió, el niño se enferma, se lo llevan a la casa de la madre y muere en los brazos de su mamá. Y esta mujer, que había pensado en su momento en levantarle un lugar al profeta Eliseo, tenía un lugar donde llevar a su hijo. Lo dije hace mucho tiempo. ¿Dónde te vas a refugiar cuando llegue el momento de prueba? ¿En tu trabajo? Mañana podés ser despedido. ¿En tu casa? Mañana se puede caer. ¿En tu empresa? Mañana puede quebrar. ¿En tus amigos? Mañana ninguno puede estar. En la silla que te estás sentado, tampoco podrás permanecer. ¿Por qué? Porque en el único lugar donde podremos sostenernos es en el aposento, es en la relación sincera y en santidad, compromiso que hayamos tenido con Dios. Y esto se trata realmente de que lo único que nos queda a nosotros hoy por hoy es levantar delante del Señor un compromiso serio y en santidad para que su palabra pueda morar. ¿Dónde se refugiarán nuestros hijos cuando ya no estemos y vengan tiempos difíciles, peores que los que estamos viviendo, que la Biblia dice que así sea? ¿Dónde se refugiarán nuestros nietos cuando ellos pasen el momento difícil?
¿En un gobierno? ¿En un país? No. Solamente el refugio de ellos podrá estar en la palabra de Dios que le hayamos dejado, en las promesas del Señor y en los aposentos que nosotros como padres les hayamos dejado. Ese es el único lugar. No está mal dejarle algo, por supuesto que no. Está bien dejarles algo si se puede y la vida y el Señor nos ha bendecido para poder hacerlo. Pero más importante que una casa, más importante que dejarle un dinero, es dejarle un aposento espiritual a la generación que viene, para que se pueda sostener en medio de un mundo que se está perdiendo y que cada día será peor, porque hablando desde el punto de vista escatológico de lo que vendrá, no es bueno lo que viene. Escuche bien lo que estoy diciendo. No es bueno lo que viene. Y el mensaje de hoy no es un mensaje derrotista, ni tampoco negativo, sino que es un mensaje sincero y real de que la palabra del Señor dice que vienen tiempos muy difíciles y que lo único que nosotros podemos tener es aquello que levantamos con nuestra generosidad. Nuestros hijos se refugiarán y nuestros nietos en nuestras generosidades para con el Señor. ¿Me escucharon lo que estoy diciendo? Podrán dejarles 5 casas y se van a perder. Podrán dejarles empresas y se van a caer. Pero les van a dejar un legado espiritual plantados en la palabra del Señor y nadie ni nada los va a derrotar. Amén. Cuando esta mujer se tuvo que ir, porque la ciudad entró en un hambre terrible, cuando volvió, porque el Señor le indicó que tenía que volver, fue y se presentó delante del rey. Y justo el rey estaba hablando con el siervo de Eliseo, preguntándole por aquel muchacho que había resucitado. Y cuando este siervo de Eliseo le estaba contando la historia de cómo Eliseo, es decir, Dios a través de Eliseo, resucitó a este niño, estaba entrando la mujer con su hijo a el palacio del rey y se da vuelta este hombre, el siervo de Eliseo, y dice: he aquí está el niño, ya joven, y aquí está la mujer. Entonces la mujer, estando en la presencia del rey, recibió no solamente lo que había perdido, sino todas las cosechas de todos los años que no había estado presente allí en su casa. Recibió nuevamente su casa, recibió sus tierras y toda la cosecha de todos aquellos años que ella no había estado. ¿Por qué? Porque pensó en un momento levantar unas paredes, poner una mesa, poner una silla, poner un candelabro y honrar el nombre de Dios. Tremendo. No medimos, no se puede medir lo que hacemos para el Señor. Pensamos que va a pasar insignificante delante de Dios. No, dice Dios, yo hago memoria de todas tus ofrendas. Amén. Yo tengo memoria de todas tus ofrendas. Se acordó Dios de la tsunamita. ¿Y cómo no se va a acordar? Si Dios tiene memoria, Dios no se olvida. Quiero que en esta mañana entiendas esto. Dios suple a través de desde la generosidad. La pregunta es en esta mañana: ¿sos una persona generosa? Sé sincero. Sé sincera. ¿Sos una persona generosa? Algunos que se lo pregunté esta semana me dijeron: no, pastor, no soy un hombre generoso. Hay mujeres que me dijeron: no soy generosa. Bueno, quiero darte una noticia. No vas a tener dónde refugiarte, no vas a tener tus hijos dónde meterse, ni tus nietos no van a tener dónde refugiarse espiritualmente en medio de un mundo que se está perdiendo. Yo te invito en el nombre de Jesús en esta mañana que cambies tu forma de llevar tu vida adelante. Amén. Porque lo que hoy se ve, mañana no se verá. Lo que hoy se mantiene en pie, mañana se caerá. Mas la palabra de Dios y sus promesas permanecerán para siempre. Amén. En segundo lugar, ¿cuál es la primera verdad? Entonces Dios suple desde la generosidad. No penses recibir algo si no sos una persona generosa para con el Señor y para con el reino del Señor. En segundo lugar,
Quiero detenerme un poquito. Y no quiero que piense nadie, ni ninguno de los que están escuchando, como muchos agarran este texto para enriquecerse personalmente, ministerios que se enriquecen y personas que lo usan para sacarlo del contexto y pedirle dinero a la gente y hacerlos que pacten y cuantas cosas más que utilizan el texto. Cada uno dará cuenta delante de Dios por lo que haga. Mas yo estoy dando este texto para que honren al Señor y bendigan el nombre de Dios y honren su palabra. Y cada uno de ustedes sabrán qué van a hacer. ¿Está bien? Segundo lugar, Dios suple desde la obediencia a su palabra. Dígame, qué difícil que es obedecer, ¿no? A veces le decimos a nuestros hijos o a nuestros nietos, andá y hace esto, ¿no? Y no lo hacen en el momento, a veces sí, a veces no. Y el otro día decía yo, wow, mi papá me decía las cosas una vez y no cobraba tremendamente. Pero después me puse a pensar y dije, a fin y al cabo, hoy me estoy pareciendo mucho a algunas personas que parece que se lo tienen que decir varias veces para que obedezca. Así que el Señor me cerró la boca. Pero igual tenemos que hacerle caso. Génesis capítulo 22, del 1 al 8, me encuentro con un contexto tremendo. El único hijo, el hijo de la promesa, Isaac, Dios se lo pide. Dios le dice, Abraham, vas a salir mañana temprano y en el lugar que yo te indique me vas a ofrecer en sacrificio, es decir, vas a degollar a tu hijo y me lo vas a ofrecer me lo vas a dar una ofrenda en sacrificio. Dice la palabra en Génesis que muy de temprano, en la mañana temprano, preparó a sus hijos, preparó a su hijo, preparó a sus siervos, preparó todo y salió con su hijo. Le dijo a su esposa, vamos a ir a adorar al Señor. Vamos a ir a adorar y vamos a volver. Le dijo a todos, Abraham. Iba en el camino, e Isaac sabía que faltaba algo. Llevaba el fuego, llevaba la leña, llevaba el cuchillo, y como ya su papá era un hombre que ofrecía sacrificios, el pibe la tenía clara. ¿Qué estaba faltando? El animal. Estaba faltando el animalito para la ofrenda. Entonces el pibe, ya Abraham estaba grande, ¿no? Yo creo, y me gusta ponerle un poquito así de onda a esto, ¿no? Como diciéndole, papá, te estás olvidando de algo, ¿no? El papi ya está grande, ¿sí? El papi está grande, hay que recordarle algunas cosas. Papá, tenés el cuchillo, tenés la leña, tenés el fuego, pero te olvidaste el animal para el sacrificio. Y entonces Abraham le contesta y le dice, no me lo olvidé. Dios suplirá. Isaac no sabía que iba a ser el mismo. Y viéndolo al tercer día desde lejos, el lugar donde tenía que ofrecer el sacrificio, le dijo a los siervos, esperen aquí porque vamos a ir con mi hijo a adorar y volveremos a ustedes. ¿Se imaginan? Tremendo. En medio de un contexto terrible, Dios le pide a su hijo. No somos dueños de nuestros hijos. Dios nos los ha prestado. Una bendición, claro que sí, pero son de Él, para Él. Hay un gran compromiso de criarlos, de formarlos, de levantarlos en la vida, pero son de Él y son para Él. Nada es nuestro, todo es de Él. Y ahí llega un momento donde Dios le había prometido sobre ese hijo las más grandes bendiciones y ahora se lo pide. Pero hubo algo interesante que Abraham entendió. Si Dios me lo está pidiendo, es porque primeramente le pertenece a Él y segundo, porque seguramente me está pidiendo lo mejor. Ahora, ¿qué ocurrió? Llegó el momento donde tiene que levantar el altar, preparar el altar y le tiene que decir a su hijo, bueno, querido Isaac, el sacrificio y el animal, eres tu hijo. Ustedes están viviendo, no nos imaginamos, pero trate de imaginárselo, ¿no? La mano en el hombro, explicándole, mirá, el Señor me habló hace unos días atrás y me dijo que te tengo que ofrecer en sacrificio.
Pero yo quiero que estés tranquilo. Y lo que te estoy diciendo no está fuera de un contexto bíblico, porque está escrito en Hebreos capítulo 11, 17 al 19, donde dice, Hebreos 11, 17 al 19, que Abraham creía que si le cortaba la cabeza a su hijo, Dios lo iba a resucitar, porque había promesas sobre él. Entonces me imagino allí, abrazándolo y diciéndole, bueno, hijo, tú eres el sacrificio, tú eres el animal, tú eres el que vas a ocupar este altar. Yo te pido, por favor, que te subas allí. Te voy a atar y yo voy a ofrecerte al Dios al cual le perteneces. Parece una cosa tremenda esto. Pero Dios suple cuando obedezco su palabra. Ahora, ¿qué es lo que me pide? ¿Lo que no me cuesta o lo que me cuesta? Evidentemente, lo que me cuesta y lo que más amo. Y entonces, ¿cómo va Dios a suplir y derramar lo que más estás necesitando? Y es cuando le entregamos lo que más amamos. Y estando en el momento donde evidentemente yo me imagino un diálogo, una explicación, un hijo obediente que se recuesta, no es que tuvo que agarrarlo y pegarle allí para dormirlo, ¿no? Y dejarlo inconsciente y acostarlo, sino un diálogo en la palabra con el hijo delante del Dios que se lo había pedido. No fue forzado a subirse a ese altar, Isaac. Isaac no subió forzado. Isaac ya tenía la edad suficiente para subirse a ese lugar y acostarse y decirle, papá, si Dios te ha pedido mi vida, acá estoy. De eso se trata el ser una persona exitosa en la vida. Pero todavía no pasaba nada y lo ató. Y llegó el momento donde con un cuchillo muy afilado que se usaba para cortar la cabeza al animal, se levanta la mano de Abraham ya decidido a cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque ya había decidido en su corazón de que su hijo era de Dios, ya se lo había entregado. Y él estaba creyendo, según la palabra en Hebreos 11, dice, porque aún creyendo que de muerto lo iba a levantar. Él estaba declarando esa palabra allí en su corazón. Y se escucha una voz del cielo, Abraham, Abraham, no levantes tu mano sobre el muchacho, porque he visto que no me lo has negado. Y imagino ese momento tremendo donde suelta el cuchillo, donde lo desata y un padre abrazando a su hijo. Es decir, un hijo que iba a ser bendecido por la obediencia del padre. Dios le suplió. Dios suplió. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que verdaderamente más amamos? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que le estamos dando y de qué manera se lo estamos dando al Señor? Y después fue justamente este muchacho a quien Dios levantó. Y se da vuelta a Abraham y mira, allí hay un carnero, estaba enganchado en una zarza. Y entonces tomó ese carnero y allí lo ofreció en lugar de su hijo. Pero ese carnero que estaba allí representa nada más y nada menos que al Hijo de Dios, el unigénito, aquel que verdaderamente sí ocupó ese lugar del sacrificio y fue crucificado por nosotros. Él no podía bajarse de la cruz, él tuvo que morir y allí sí fue justamente crucificado y murió y fue entregado por nosotros y por nuestras vidas, para nuestra salvación, para que hoy seamos sanos, seamos salvos y tengamos una vida eterna. Ese hijo sí que murió allí en la cruz del Calvario. Isaac le fue devuelto a Abraham y fue un momento maravilloso. Entonces Dios suple desde la obediencia a la palabra y se dio vuelta y miró y vio un carnero. Dios suple en Cristo, pero está esperando que le entreguemos todo. Está esperando que le entregue todo. No puedo tener el control de las cosas yo. Es el Señor el que tiene que tener el control. Es, Señor, te doy el control de mi vida, te doy el control de mi matrimonio, te doy el control de mi familia, te doy el control de mi trabajo, te doy el control de mi empresa. ¿Qué es lo que está esperando? Simplemente que nos arrodillemos, le busquemos y que comencemos a tener una vida verdaderamente comprometida con Él. Lo cual no quiere decir que deje de trabajar. Como los tesalonicenses, que Pablo tuvo que escribirles, porque decían que el Señor viene pronto, entonces se encontraban y decían, ¿qué hace, hermano?
ya no laburás más, no, dejé de trabajar si el Señor ya viene. No, tremendo. Y tiene que escribirle a los tesalonicenses y decirle, miren, el que no labura, que no coma. Claro, porque parece que el que no trabajaba iba y le comía la comida y le caía a la casa, hola hermano, ¿cómo te va? ¿Tenía algo para comer? Sí, sí. ¿Y vos tu laburo? No, yo fui y renuncié, dice. Fui y renuncié porque el Señor viene pronto. ¡Qué terrible! Y tiene que escribir Pablo y decir, no, pará. Si querés comer, tenés que trabajar. ¿Qué estás hablando? ¿No? Bueno, hay que trabajar. Claro que hay que trabajar. Y hay que trabajar bastante. Y evidentemente, si antes trabajábamos 4 horas, ahora hay que trabajar como 37, más o menos, como para poder sostener, de acuerdo a lo que Dios está permitiendo que pase, pero Él no soltará la mano a aquellos que les han dado un lugar en su corazón. Amén. Esto está en Génesis capítulo 26, del 1 al 3. Y ahora me encuentro con Isaac, el hijo de la promesa, a quien justamente Dios dijo, no le cortes la cabeza. Miren, no tenía ni idea de hacer finca este muchacho. Nada. Isaac era como el mimoso, justamente. Y allí estando en Gerar, ¿no? El Señor le dice que tiene que hacer algo, que era una locura hacerlo, porque había hambre. Se vino una hambruna, dice Génesis 26. Y lo primero que le dijo Dios a Isaac es, no desciendas a Egipto, no busques la fácil, porque voy a trabajar con vos y te voy a mostrar que en este tiempo de prueba y acá, en este lugar donde nadie va a plantar y donde hay escasez, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a multiplicar. Lo único que te pido es que te quedes acá en Gerar. La palabra Gerar significa un lugar donde Dios me guarda, me cuida. Es decir, es alojamiento, ¿no? Yo te voy a dar alojamiento acá. Y en esa palabra, alojamiento es, te daré cuidado, te voy a proveer y estaré contigo. Y se quedó entonces allí Isaac alojado con Dios en Gerar, valga la redundancia. Y llega un momento donde dice la palabra, y es muy interesante, en Génesis 26, 12 al 13, y sembró Isaac en aquel lugar donde nadie iba a sembrar, y cosechó aquel año el 100 por 1, tremendo, 100 veces más. Es decir, lo que una semilla daba, hizo que esa semilla diera 100 veces más. Ahora, ¿qué es interesante esto? Porque estoy hablando que Dios suple en medio de la crisis. Y estaba en medio de una crisis. Y hoy quiero decirte, ¿estás en medio de una crisis? ¿O estás atravesando en un momento complicado? Bueno, quiero decirte en esta mañana, Dios suplirá en medio de la crisis. Pero tenés que sostenerte en la palabra. Sostenerte en la palabra, sostenerte allí, plantate, y dice, y se quedó en Gerar. Raramente alguien se queda allí en medio de un lugar difícil, pero si Dios te dice que te quedes en ese lugar, es porque Dios quiere bendecirte, levantarte, usarte y prosperarte allí en ese lugar, allí en ese mismo lugar donde Dios te ha plantado. Llegó un momento donde se dan cuenta todos los que están alrededor de que Dios estaba con él. ¿Y saben qué? Hay algo que me bendice muchísimo. Y empezó a abrir los pozos de agua que su papá Abraham había abierto justamente para que sus animales pudieran beber y para poder vivir. Y los filisteos los habían tapado. Los comenzó a destapar. Y de repente se levantaron y comenzaron a hacerle problema. Y después abrió un pozo y encontró agua y le hicieron problema. Porque decían, estos pozos son nuestros. Y abrió otro pozo y le dijeron, este pozo también es nuestro. Es decir, no se quedó sin abrir pozos, no se quedó sin continuar con el proyecto. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Escucha por favor, se van a levantar situaciones, se van a levantar acusaciones, se van a levantar problemas, la gente te va a defraudar, se van a levantar pruebas tremendas, pero yo quiero decirte algo, tenés que continuar abriendo pozos, es decir, tenés que reinventarte, es decir, estar atento a lo que Dios te está diciendo, no dejes de hacer cosas, hay mucho para hacer. Pero Dios es el que te va a indicar qué es lo que tenés que hacer. Aún en medio de la crisis, para los hijos de Dios hay una palabra de prosperidad y de bendición.
tenés que continuar abriendo pozos. ¿Qué quiere decir seguir abriendo pozos? Busca, fíjate qué vas a hacer, fíjate cómo te la vas a rebuscar buscando al Señor, y el Señor te levantará y te prosperará. Y llegó un momento tan grande que fue tanto, escúchame, la insistencia de Isaac, es decir, cómo verdaderamente estaba la decisión que tenía, ¿no?, en continuar abriendo, que dijeron los demás, che, a este no lo podemos parar. A este no lo podemos parar. Sí, sigue abriendo pozo y sigue abriendo pozo, hasta que abrió otro pozo y ya nos riñeron con él y le llamó lugar espacioso. ¿Por qué? Porque Dios te bendice. Ahora, yo quiero en esta mañana preguntarte algo. Ante la mínima te caes, ante la mínima situación ya estás caído, te caes, te frenás. Evidentemente que a veces no tenemos ganas de levantarnos, ¿no? ¿A quién le ha pasado, por ejemplo, que cuando tiene que llegar el día lunes para cubrir el banco no quiere que llegue nunca el lunes? Que sea un domingo de 2 semanas, Señor, ¿no? O cuando hay que cumplir con algo y no lo tenemos, decir, oh, que no llegue ese día, por favor. O cuando haya una situación y un compromiso fuerte, decimos, oh, Señor, me gustaría que fuera domingo hasta el domingo que viene. ¿No le ha pasado? ¿O solamente me pasa a mí? ¿No? A todos nos pasa, ¿cierto? Pero hay algo interesante. Llega el lunes y me tengo que levantar y me tengo que afirmar y me pongo ahí de rodillas y entonces tengo que ir y abrir un pozo en medio de una situación donde todo el mundo me dice que es una locura, pero Dios me dice, yo te dije que lo hicieras y yo te voy a prosperar y yo te voy a bendecir. Entonces de eso se trata, de seguirle creyendo a Dios en medio de la crisis, porque nuestro Dios no está en crisis. Dios no está en crisis, ¿lo puedo decir? Dios no está en crisis y yo lo declaro. Por eso es que Dios lo bendijo, Dios lo prosperó y Dios levantó la vida de este hombre en medio de un lugar y de un país que se estaba hundiendo. Dios te levanta, Dios te prospera y Dios te suple. Ese es que tenés que estar en el lugar indicado donde Dios te ha plantado. Y Dios te bendecirá. Cosechó 100 veces más. En Marcos capítulo 10, 28 al 30, viéndolo yo también desde un punto de vista de discipulado y compromiso, Pedro le pregunta, Señor, lo hemos dejado todo por vos, hemos dejado todo, he dejado todo, todos hemos dejado todo, ¿qué hay para nosotros? 100 veces más. Puede escribirlo ahí, porque es un contexto. Los que me siguen y se comprometen conmigo tendrán 100 veces más. Amén. Y de eso se trata. Quiero que en esta mañana puedas decir, estoy creyendo esta palabra, la estoy tomando. Estoy tomando esta palabra 100 veces más. Ahora hay que bancarse la crisis, la prueba. Hay que abrir pozos, hay que abrir pozos, y hay que trabajar, y hay que trabajar más. Si trabajo 7 horas, trabajaré 8, trabajaré 10, tendré que agarrar y levantarme más temprano, tendré que agarrar y hacer y este trabajo, y ahora algunos dicen, yo tengo que buscarme otro trabajito. ¿Y tenés salud? Sí, y bueno, buscalo, ¿no? Pero algunos son tan honestos que cuando lo encuentran lo devuelven. No, tenés que hacerlo. ¿No? Yo veo gente que llega y con un canasto y se quiere comprar alfajorcito, trato de comprarle a todos, a veces de todo, porque todos queremos bendecirlo. Una pasta florita y viene la viejita y viene esto y una señora quiere tortita y deje 2 y tiene esto y aquello y estoy haciendo pastelitos y al final y al cabo, menos mal que me mantengo en esta... me mantengo así, ¿no? Pero el mensaje va por otro lado, ¿no? Y de repente vos decís, bueno, no me alcanza, y bueno, hacé prepisas. ¿Prepisas? Sí, salí a venderlas por la calle y golpeé a la puerta y decís, ¿cómo le va? Mire, hoy he preparado 10 prepisas, las acabo de hacer, están fresquitas, ¿me las podría comprar? Ah, no, yo ni loco lo hago eso. ¿Por qué? No, la vergüenza que me da a mí. Ah, la vergüenza que te da, claro. Vergüenza es no sostener a nuestros hijos. Vergüenza es no tener para comer porque yo decidí no ir a golpear una puerta para poder vender una docena de alfajores. ¿Ustedes creen que eso está mal? Eso es una bendición. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que esté al alcance de la mano. Vergüenza tendría que ser otras cosas, pero no eso. Así que hay que salir del lugar de confort.
y empezar a hacer otras cositas, queridos hermanos. Porque estamos en un tiempo donde Dios quiere suplir. Amén. Bueno, abrí pozos. Abriste uno acá, abrí otro acá, abrí acá. Vertientes saldrán. Y cuando venga uno y riña, verá, no voy a discutir con vos. Abro otro porque Dios me dijo que donde yo abra, el Señor me va a bendecir y me va a prosperar. ¿Sí? Y el Señor me bendecirá y te prosperará y no te faltará. Y tus hijos serán bendecidos y tendrás todo lo que vos necesites en el nombre de Jesús. Amén. Pensá, Dios te ha dado inteligencia. El diablo te dice que no, el Señor te dice que sí. ¿A quién le vas a creer? Perseverancia. Perseverancia. Tenemos que continuar, porque Dios ha prometido bendecir a aquellos que le creen. Para terminar, Dios suple en su Hijo Jesús. Amén. Romanos capítulo 8. Qué hermoso texto este. Toda la Biblia es hermosa. ¿Qué texto? Romanos capítulo 8. Me voy a Romanos capítulo 8 en el verso 28. ¿Lo tienen? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vos decir, ¿cómo puede ser que esto que estoy atravesando me ayuda para bien? Es que Dios está trabajando en tu vida, querido hermano y querida hermana. Dios está trabajando en tu vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora, en el 31 al 39, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Cristo todas las cosas? ¿Se entiende? Suple. Diga, Dios suple en Cristo. Amén. Tengo lo que necesito. El que no negó a su propio Hijo, sino que permitió que muriera en la cruz, ese mismo Dios en Cristo Jesús me va a suplir todo lo que yo necesito, absolutamente todo lo que yo necesito. Y la bendición viene en la forma y manera de Dios para tu vida. Solamente lo que Dios está necesitando es que seas un hombre y una mujer generosa. Porque el generoso y la generosa, por pensar en generosidades, por sus generosidades, será bendecido y será prosperado. Amén. Y dice, y sigue allí el texto, Él no escatimó a su propio Hijo, tampoco nos va a negar darlo todos lo que necesitamos. Y quiero que leas el 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más el que aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos con el que sigue, verso 35. ¿Quién pues separará del amor, nos va a separar del amor de Cristo? Léalo conmigo, vamos. ¿Tribulación? ¿Estás atribulado? ¿Tenés una tribulación? ¿Tenés un problema? No te preocupes. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¡Wow! Si pregunto cuántos están pasando por angustia, cada uno va a levantar 4 manos. Más o menos, no 2, 4 manos. Angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Verso 37. Ahora, antes en todas estas cosas, léalo conmigo, somos más que ¿qué? Más fuerte. Más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Y ahora todos juntos leemos los últimos 2 versículos. Todos. Todos juntos. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto se trata
No hay nada que me pueda separar. Y estoy seguro de que en Cristo Jesús yo voy a recibir todo lo que necesito. Es más, ya lo tengo en Cristo Jesús. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo que necesitas, lo tenés. ¿En quién? En Cristo Jesús. Quiero animarte en esta mañana en el nombre de Jesús. Que no importa la dificultad por la cual te estés atravesando, porque de todo se aprende. Y Dios nos está dando una gran enseñanza en este tiempo. Pero quiero animarte y sepas, el Dios al cual adoramos en este lugar es el Dios que suple, el Dios que bendice. Dios nos está llamando a que podamos tomar y creer esta palabra. Amén. Y dije algo recién y te lo quiero reafirmar antes de terminar. Golpearán tu puerta para poder ofrecerte algo. Te llegará un mensaje. Antes decíamos, te va a llegar una carta. Ahora te llegará un mensaje. Se presentarán personas delante tuyo. Te llegarán buenas noticias, aparte de las malas. Porque también hay malas, pero estoy hablando ahora de una manera que el Señor puso en mi corazón, decirte que viene de parte de Dios lo que estás esperando en la manera y forma de Dios, pero Dios está esperando un cambio en tu vida que se llama generosidad, se llama compromiso y se llama entrega incondicional. Y ese Dios suplirá todas las cosas según sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo tomás? Decirlo allí, lo recibo entonces. Señor, gracias por esta palabra que tú nos das. Gracias por esta palabra que tú nos das. ¿Tomás esta palabra? Bendecí al Señor allí en tu lugar. Y en esta palabra, tomamos la palabra que dice cada primer día de la semana, según cada uno haya sido bendecido, prosperado, separe algo y se ha llevado al altar. Bueno, nosotros adoramos al Señor. También seamos generosos en este área de nuestra vida para que Dios abra las ventanas de los cielos, las compuertas, dice la Biblia, y derrame bendiciones sobre ustedes hasta que sobre y abunden. Y se encargará de todo aquello que quitó o que se comió o que robó la bendición. Que haya un espíritu de generosidad en tu corazón y en tu familia. Y el Dios grande y poderoso te prospere. Dios suple. Dios suplirá todo lo que necesitas. ¿Lo tomás esta palabra? Dios suplirá, la palabra de Filipenses, Dios suplirá todo lo que estás necesitando, todo, porque Dios es un Dios rico en todo lo que necesites. Dios bendecirá tu salud, Dios prosperará tu vida, Dios bendice en el nombre de Jesús tu salud, tu matrimonio, tu familia, tu vida. El Señor lo hace, Él lo hace. Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. ¿Lo toman? Lo toman y mientras que cantábamos y adorábamos al Señor, invito a que puedas también preparar allí tu ofrenda, aquella según has sido prosperado, y puedas cantar al Señor y adorar y bendecir el nombre del Señor. Y bendigas a tu hermano, tu hermana que está al lado.